Los asesinos seriales ejercen una inexplicable fascinación. Miles de personas se sienten atraídas por sus historias de actos innombrables y crueldad sin límites. Dicen que cuanto más te parezcas a la persona que ellos elegirían como víctima, más hipnóticos te resultan. Este encantamiento que la violencia ejerce en las mentes es tan intensa que a veces no basta con los criminales reales, sino que existe todo un panteón de demonios encarnados de la ficción, y de todos ellos, quizá Michael Myers sea el más fascinante de todos. La franquicia de Halloween, creada por el escritor y director John Carpenter, ha sobrevivido a todos los intentos por ser destronada, y su diabólico protagonista se ha abierto camino hasta lo más profundo de los miedos y la memoria de generaciones. Pero, ¿puede una leyenda dar origen a otra? Este parece ser el caso, porque hay rumores y datos concretos que apuntan a una persona llamada Stanley Stiers, un desdichado niño marcado por el destino, que fue en los años 20 del siglo pasado el vivo retrato del mal en estado puro, y que fue el molde original para crear a uno de los personajes más aterradores del cine mundial. Poco ha quedado de su recuerdo, pero hoy vamos a buscar cada uno de los datos que han sobrevivido en los fragmentos de la noche. Fragmentos de la noche. Michael Myers tiene una fuerza sobrehumana, una ansia irrefrenable por asesinar al azar, con los métodos más despiadados, y es al parecer invulnerable a los ataques físicos. Con estas características es difícil imaginar que pudo estar inspirado en una persona real, y aquí es donde comienza la leyenda, porque todo parece tener su origen en un hospital norteamericano, en octubre del año 1912, una institución que no tiene nada de particular, hasta que el azar y el acto irresponsable de una enfermera daría inicio a una tragedia. 2 niños nacen el mismo día, a pocos minutos de diferencia. Uno de ellos era el primer hijo de un matrimonio, de apellido Stiers, un hijo buscado largamente, que al final del día vendría a concretar el sueño de sus padres. Del otro niño, no hay ningún dato, ni siquiera el nombre o la procedencia de sus padres. Esto ocurre casi a diario, en los hospitales de todo el mundo, pero aquí había otro protagonista, una enfermera llamada Cindy o Sylvia. Según las versiones que se han encontrado del caso a lo largo de los años, esa enfermera, por motivos desconocidos, posiblemente un leve desequilibrio mental, decide hacer algo insólito. Cambió a los bebés del lugar. Nadie se dio cuenta de esto hasta que las madres fueron dadas de alta y se marcharon a sus casas, una con la bebé de la otra. Nunca se supo cuál de las dos familias se dio cuenta primero de lo que había sucedido, pero fue la familia Stiers quien regresó al día siguiente al hospital para reclamar que les habían entregado al niño equivocado. No había lugar para la confusión, solo 2 niños habían nacido en esos días. Parecía tratarse de un error, pero comenzó una investigación. Presionada por las autoridades del hospital, Cindy confesó. Podría haber perdido su puesto una vez resuelta la confusión, pero acabó siendo llevada a juicio debido a una trágica circunstancia. La familia se había llevado al hijo legítimo de los Stiers. Había fallecido en un choque automovilístico mientras se dirigían al hospital para hacer su propio reclamo. No queda claro cómo se desarrollaron los hechos. Quizá para evitar consecuencias legales, el hospital encontró la manera de fraguar los papeles y que los Stiers se quedaran con el bebé. Pareció una solución parcial. Nada podía consolar a los Stiers de haber perdido a su hijo legítimo, pero decidieron intentarlo. Pronto descubrieron que no era tan sencillo. La sombra de su hijo fallecido se interponía entre ellos y el bebé, y acabaron por entrar en una depresión que solo encontraba una salida: el alcohol. Los años fueron pasando, pero los sentimientos hacia el pequeño, que llevaba el mismo nombre de su hijo legítimo Stanley Stiers, no cambiaban. Cuando Stanley dejó de ser un bebé y comenzó a caminar, su vida empezó a convertirse en un laberinto de castigos y maltrato.
Cualquier motivo era suficiente para enviarlo a la cama sin cenar, encerrarlo en el sótano o golpearlo con un cinturón. Aturdidos por el alcohol, el matrimonio Styers solo era capaz de dejar salir su angustia y su frustración, desahogándose con Stanley. Pero ocurrió algo inesperado. La señora Styers estaba esperando otro hijo. Al fin, un hijo legítimo. Fue una niña y la llamaron Susie. Fue por ella que dejaron el alcohol y se dedicaron en cuerpo y alma a ella. Fue todo lo opuesto a lo que había ocurrido con Stanley. Podría decirse que lo olvidaron en casi todos los sentidos, pero por desgracia no fue así. Los castigos continuaban. Si la pequeña Susie lloraba, era culpa de Stanley y merecía un castigo. Si Susie se caía, era culpa de Stanley, y así pasaron los años. Cuando Susie creció, criada en una casa donde todo podía resolverse acusando y castigando a su hermano, para ella era lógico continuar con esa costumbre. Sus compañeras de clase estaban también invitadas a reírse de su hermano, mientras, mudo y resignado, Stanley bajaba la cabeza y trataba de alejarse de los problemas, pero estaba a punto de ocurrir algo que nadie había imaginado, y el momento exacto fue la noche de Halloween de 1923. Stanley tenía 11 años. Estaba acostumbrado a no celebrar su cumpleaños, pero no le importaba. Apenas supo que existía esa costumbre cuando nació Susie. En cambio, la fiesta de Halloween era de todos. El vecindario se llenaba de decoraciones, los adultos se volvían más amables, y los niños disfrazados salían a jugar y regresaban cargados de dulces. Lo que más quería en el mundo era poder salir con los demás a jugar dulce o truco. Tomó el riesgo y le preguntó a sus padres, confiando en que esa vez fueran comprensivos y le concedieran el permiso. Había trabajado todo el año cortando el césped, limpiando la casa y lavando el auto de su padre. Creía que se lo había ganado, pero sus padres no solo le negaron rotundamente el permiso, sino que aquel 31 de octubre de 1923 lo trataron peor que nunca. Esa noche, le ordenaron que se quedara encerrado en su cuarto y que no saliera hasta el día siguiente. Pero por otro lado, Susie sí podría festejar. Salió con sus amigas, con la promesa de que el padre de una de ellas la traería a casa en automóvil. Después de terminar la ronda de dulce o truco por todo el pueblo, encerrado en su habitación, Stanley por primera vez no aceptaba la injusticia. Los años de maltrato se acumulaban en su mente. El rencor crecía más y más, hasta que una idea nueva ocupó toda su atención: la idea de la venganza. La noche avanzaba y sus padres, sabiendo que Susie estaba en buenas manos, se fueron a dormir. Cuando estuvo seguro de que no lo escucharían, Stanley bajó las escaleras y fue a la cocina. Allí, tomó un cuchillo de uno de los cajones y se ubicó detrás de la puerta de entrada. Esperó durante 1 hora, hasta que al fin escuchó cómo un automóvil se detenía frente a la casa. Oyó una puerta que se cerraba y voces. Mientras el coche arrancaba, el pomo de la puerta comenzó a girar. Susie había vuelto a casa. La niña no alcanzó a gritar. Stanley se encargó de taparle la boca mientras la apuñalaba. Después de eso, subió las escaleras y fue al cuarto de sus padres. Primero atacó a su padre, que no llegó a despertar. Su madre intentó defenderse, pero en la oscuridad no tuvo oportunidad contra la furia y la locura de Stanley. Después de eso salió de la casa, pero no para huir, sino para hacer lo que había deseado desde el comienzo: recorrer el vecindario, pidiendo dulces puerta por puerta. Los indicios de su crimen, es decir, la ropa cubierta de sangre y el cuchillo, no despertaron la menor sospecha en Halloween, pero su noche de horror no había terminado. En un pequeño parque, vio a un grupo de niños y reconoció entre ellos a algunos de los que junto con Susie se burlaban de él en la escuela. Logró asesinar a varios e hirió a otros, hasta que la noticia corrió por el vecindario y la policía se desplegó por las calles buscando al atacante.
Lo encontraron en los juegos de otro parque, columpiándose en una hamaca y comiéndose los dulces que había recolectado. Stanley fue detenido y juzgado. La evaluación psiquiátrica determinó que tenía que ser internado en un hospital psiquiátrico. Allí se le sometió a tratamientos, de los que no han quedado registros, pero se decía que los psiquiatras no podían entenderlo. No presentaba una patología, no era un psicópata, y entendía la gravedad de sus actos, pero jamás mostró signos de arrepentimiento. No tardó en inquietar a todos quienes lo conocían. Se decía que no era malo, sino que era el mal mismo. Permaneció en el psiquiátrico durante 13 años, y como es lógico, creció, pero se convirtió en un hombre inmenso, de 1,94 metros y casi 120 kilogramos. Durante todo ese tiempo, no había dado problemas, pero todo cambió cuando 2 guardias, hombres mayores y acostumbrados a divertirse con los internos, comenzaron a hostigarlo. Stanley lo soportó durante un tiempo, como si no sintiera los golpes y no entendiera los insultos. Pero un día como cualquiera, algo cambió. La enorme mole de Stanley no tuvo inconveniente en quitarles la vida a los 2 guardias con sus propias manos, en cuestión de segundos. Fue entonces que decidió huir de la institución psiquiátrica. Se dio la alarma en el acto, y varios patrulleros rodearon el lugar, en especial el estacionamiento, el único lugar por donde alguien podría intentar huir. Al fin, Stanley salió a descubierto, pero no respondió a las advertencias y a las voces de alto. Fue entonces que la policía abrió fuego, y es en ese punto donde la historia parece entrar en el terreno de la leyenda. Según el relato, los disparos no lo derribaron, ni siquiera lograron que dejara de avanzar. En un punto, Stanley se agachó junto a un automóvil y, sin que hubiera signos de esfuerzo, lo volcó y empujó hacia la barricada de policías, que ya no sabían qué hacer para detenerlo. La historia dice que Stanley logró escapar y que nunca más volvió a ser visto. El director John Carpenter diría en una entrevista, cuando le preguntaron en un documental de 2003 de dónde había salido la idea del monstruo que había revolucionado el cine de terror, mencionó que él estudiaba en la Western Kentucky University. Como parte de la asignatura de psicología, los estudiantes tenían que visitar una institución mental. Debían observar casos de gravedad, con trastornos irreversibles. Fue entonces que un muy joven Carpenter se enfrentó a un paciente. Debía tener 12 o 13 años, pero en su mirada solo se veía maldad. Todo lo negativo y peligroso estaba en sus ojos. Es imposible que se tratara del mismo Stanley, porque las fechas no coinciden, pero se ha relacionado esa experiencia con la historia de los Steyers, y es probable que Carpenter la haya escuchado y la relacionara con aquel joven que había visto en el psiquiátrico. Existe muy poca información concreta sobre el caso de Stanley Steyers, por lo que muchas veces se ha dicho que no es más que una leyenda urbana. Teorías conspirativas han sugerido que la historia es verdad, pero que ha sido silenciada o desacreditada, porque Stanley Steyers fue una de las primeras víctimas de programas secretos del gobierno para crear un supersoldado o experimentar con la manipulación mental. La verdad sobre lo sucedido sigue siendo un misterio para muchas personas. Al final, cada uno de nosotros tendrá sus propias conclusiones. Espero que esta historia haya sido de tu agrado. Como cada noche, agradezco que estén aquí, disfrutando una historia o una leyenda más de este canal, que cordialmente les abre las puertas para que se suscriban y formen parte de esa gran comunidad. Esto es Fragmentos de la Noche, donde despertamos tus peores miedos. Dulces sueños.